Gracias por seguir con nosotros. Ya son las 7:18 de este viernes. Tenemos con nosotros a la joven Maribel Oleaga. Ella es especialista en seguridad social y gerente general de ICG República Dominicana. Con ella vamos a hablar de seguridad social, de los tipos de pensiones y por qué también se hace muy difícil en República Dominicana conseguir una. Buenos días y bienvenida. Bueno, muchísimas gracias antes que todo por permitirme estar aquí y dirigir algunas palabras a este público que les sigue diariamente. Pues sí, en el día de hoy vamos a hablar sobre pensiones y vamos a hablar de seguridad social en sentido general, un gran placer. Un tema muy importante, un tema que la gente desconoce sus intríngulis, pero que le afecta bastante. Claro. El tema de las pensiones, los parámetros, esta ley que tenemos, que es el único marco, entiendo yo, que hay para este tema, ¿qué tan desactualizada ya está esa ley? Bueno, realmente nuestra ley de seguridad social no está desactualizada. Porque como habla mucho de modificación y de introducirle nuevas Sí. figuras. Lo que necesita es una revisión. Los sistemas de seguridad social están diseñados para brindar protección a la población y con ello, pues obviamente que debe ir modificándose a medida que se van logrando conquistas. Por ejemplo, antes las personas estábamos luchando aquí en República Dominicana por tener aunque sea una pensión mínima. Ya la gente no quiere una pensión mínima, ya la gente necesita una pensión que realmente venga a reemplazar el ingreso que tenía cuando era trabajador activo. Entonces, en estos momentos lo que se está hablando es de realizar las reformas que necesita la seguridad social para verdaderamente lograr el objetivo, que es reemplazar ingresos para que cuando una persona se encuentre en momentos de vulnerabilidad, como lo es la discapacidad, como lo es una enfermedad, como lo es la vejez, pues tenga realmente un ingreso económico que le permita llevar una vida digna. Con el costo de la vida como está en estos momentos en nuestro país, pues obviamente que se tienen que hacer los ajustes del lugar. Pero nuestro marco jurídico, nuestra ley de seguridad social fue diseñada y fue hecha a la medida que había en el momento en que fue promulgada, que fue en el año 2001. Nuestra ley de seguridad social se alimentó de las experiencias de otros países y aunque llegamos tarde, pues eso nos benefició en ciertos aspectos porque vimos lo que estaba ocurriendo en los diferentes países que ya tenían un marco jurídico y entonces de esa experiencia pues logramos tener una ley de seguridad social que para la época era muy avanzada. O sea que la desactualización sí existe porque tiene 23 años. Si hay que ponerle modificación, entonces hay que ponerla en este marco actual, en esta situación actual. Sí, hay que modificar ciertos aspectos, pero no como la gente dice, que hay que modificarla entera y que no sirve. ¿Cuáles son los aspectos más nodales que hay que actualizarle a esa ley? Bueno, por ejemplo, para lograr tener una pensión por vejez realmente digna, vamos a tener que modificar ciertos aspectos. Por ejemplo, la tasa de cotización, que quizás no es la adecuada para lograr tener ese verdadero reemplazo. La edad, cuando la ley fue promulgada en el año 2001, la edad de retiro se enmarcó en 60 años, pero el promedio de vida del dominicano, la esperanza de vida al nacer, se ubicaba en algunos 66, 68 años. Al día de hoy, el promedio de vida y la esperanza de vida al nacer en República Dominicana se ubica en 72 años en promedio, aproximadamente. Hay que subirla, la edad. Exacto. Eso es parte de lo que se está estudiando para ver cuáles van a ser las modificaciones para lograr esa protección integral. Pero en ese sentido, Sí. hace alrededor de año y medio, en Francia, Emmanuel Macron planteó la posibilidad de que se extendiera 2 años más el tiempo de cotización. Eso llevó a manifestaciones violentas que puso en peligro incluso su gobierno. La República Dominicana está preparada porque quizás no se entienda muy bien lo que decimos, bueno, me le están subiendo 2 años más a la cotización, son 2 años más para yo recibir lo que estoy trabajando. Entonces, socialmente, ¿la República Dominicana está preparada para eso? Bueno, realmente ningún país, no solo República Dominicana, ya tú pusiste un gran ejemplo, Francia, un país desarrollado, pero un país que está tratando de realizar todas las reformas necesarias para garantizar una protección a toda su población. No solo Francia, España, Italia, todos esos países más desarrollados que nos llevan miles de años luz en los temas de protección y de seguridad social, pues han tenido que hacer reformas que son incómodas, pero que son las que se necesitan en esos países para poder lograr esa protección para toda la vida. Yo no digo que personalmente tenga que ser aumentar la edad para poder retirarse,
pueden haber múltiples formas de mejorar lo que es la tasa de reemplazo, pero una de ellas es la que han utilizado la mayoría de los países y es ir aumentando. A medida que la esperanza de vida al nacer va aumentando, pues en esa misma medida han tenido que hacer y reformar para la edad de retiro. O sea, que los países que han hecho lo contrario, como por ejemplo Chile, no funciona. No ha estado en la medida de la protección que necesita la población, porque cuando vemos también Chile, que nuestro modelo de pensiones actual viene copiado, por decirlo de alguna manera, del modelo de Chile, pues ustedes ven las manifestaciones que también hace unos años atrás se dio en Chile porque el modelo no estaba cumpliendo con los objetivos de la población. ¿Por qué al dominicano común, al dominicano de a pie, se le hace tan difícil poder acceder a esa pensión, a pesar de que en el Estado dominicano hay varias, por ejemplo, esas pensiones solidarias, o cuando usted va a reclamar el dinerito, por ejemplo, de algún pariente fallecido, se la ponen literalmente en China para conseguir esos chelitos? Bueno, realmente la mayoría de las personas que se escuchamos que tienen mucho tiempo tratando de conseguir una pensión por vejez, para poner un ejemplo, se viene heredado del modelo anterior, lo que había antes de instaurarse el sistema de capitalización individual, que es el que administran las administradoras de fondos de pensiones. Viene de ese modelo del Estado, que había que esperar que el Estado aprobara, que revisara, del seguro social, el extinto seguro social que tuvo que ser eliminado porque no dio los resultados que la población dominicana necesitaba. Las pensiones por vejez a través de las AFP es un proceso bastante rápido, lo único es que todavía no hemos logrado llegar a la cantidad de cotizaciones necesarias para obtener una pensión por vejez, que nuestra ley de seguridad social la determina con 360 cotizaciones, es decir, 30 años de cotización. Eso es una pensión por la que dice la ley. El requisito principal, tener 60 años de edad y 360 meses cotizados. Todavía el sistema no tiene 30 años de haberse puesto en ejecución, por tanto, la gran mayoría de la población cotizante no ha logrado tener y cumplir ese requisito. Hay otros tipos de pensiones de vejez dentro de la misma ley que son un poco más flexibles, como por ejemplo, tener 57 años de edad, tener un fondo suficiente que nos permita pensionarnos, pero una gente que tiene 10, 15 años cotizando realmente no va a tener un fondo que le permita tener una pensión digna. Tomando en cuenta el nivel salarial de República Dominicana, que la inmensa mayoría cobramos 2 pesos. Entonces me imagino que eso tiene mucho que ver. Claro, pero esos 2 pesos son en función al salario que tú devengas, porque a veces la gente se idealiza y dice, bueno, yo ganaba 10,000 pesos y yo quiero una pensión de 20,000. No, digo yo que aquí la mayoría de personas cobra su salario de 2 pesos, significando esto que es un salario muy deprimido y que de eso es que depende ese fondo al que usted hace alusión. Exactamente. De nuestro salario nos descuentan un porcentaje y nuestro empleador aporta la gran mayoría del dinero que estamos teniendo en nuestras diferentes cuentas de capitalización individual, que eso es algo que no se resalta en nuestro país. El trabajador dominicano aporta de su salario un 2.89% y el empleador aporta más de un 7% en beneficio de la gente. Y aparte, las administradoras de fondos de pensiones, su objetivo, su función es invertir ese dinero para lograr mayores ganancias y eso que al final de la vida laboral útil del trabajador impacte de manera positiva, porque el dinero, el valor del dinero en el tiempo no es lo mismo 10 pesos hoy que 10 pesos dentro de 30 años. Precisamente en esa línea iba la siguiente pregunta que tengo. Entonces, ¿qué pasaría con esas personas que han cotizado, que llegó el tiempo de cotizar, pero la pensión que le sale por lo que ganó, lo que devengó, lo que cotizó, es inferior a por ejemplo, para cubrir lo mínimo en la canasta básica, que hay que sumarle, que si ya tú estás en una pensión, hay que sumarle medicamentos, todo eso? Imaginemos una pensión de 25,000 pesos para una persona que se retira. No le da ese dinero. Entonces, ¿cómo lo haría? Bueno, realmente ese es nuestro mayor problema. Y lo que tiene que modificar o a donde se tiene que enmarcar las autoridades en seguridad social, el gobierno de la República Dominicana, los senadores, los diputados, es hacia lograr una tasa de reemplazo que permita que el trabajador en el momento en que deje de percibir ingresos formales, pues tenga una pensión digna. Realmente la tasa de reemplazo en estos momentos se ubica en un 31, 32%.
Significa eso que si tú ganas 100,000 pesos, la pensión tuya va a ser de 32,000 pesos. Cuando tú estás acostumbrado a generar un ingreso mensual de 100,000, retirarte con 32 no es una opción. Entonces, es algo que las autoridades tienen que poner atención y se tiene que lograr tener una pensión digna, porque ese es el objetivo de todo sistema de seguridad social. Las pensiones por discapacidad parcial o total, ¿son recurrentes en nuestro país? ¿La gente conoce bien sus derechos? Realmente la población dominicana no conoce bien sus derechos, a pesar de los esfuerzos. Esto es un tema de cultura, es un tema de educación, pero las autoridades actuales todas están enmarcadas y tienen dentro de sus objetivos el tema de educar a la población en seguridad social. Y el legislador creó a la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social, DIGA, que es una entidad pues, que se encarga de educar, de promover, de orientar y de defender a las personas en sus derechos en seguridad social. Actualmente se están garantizando alrededor de 16,000 pensiones por discapacidad. Y la población cotizante, estamos hablando de 2.1 millón de personas y de afiliados, más de 5 millones de afiliados tiene el Sistema Dominicano de Pensiones. Entonces, la proporción de cantidad de pensiones por discapacidad versus, exactamente, la cantidad de gente cotizando no te habla de muy buenos números. Es decir, que hay unos recursos que esas personas pudieran, o sea, legalmente están para aprovecharlo, pero por desconocimiento no lo están haciendo. Me imagino, porque verdad, eso se va al criterio de la imaginación, porque no sabemos, yo no sé la cantidad de personas que realmente está discapacitada en República Dominicana. A lo mejor tenemos una población extremadamente sana y como no tiene la necesidad de recurrir a la solicitud de la pensión, pues está bien entonces el sistema en ese sentido. Pero los números lo que dicen es que República Dominicana tiene más de 5 millones de afiliados, de los cuales 2.1 millones están cotizando y solamente se están garantizando 16,882 pensiones aproximadamente. En materia de salud, ¿qué le hace falta al sistema en sentido general? Bueno, el tema de salud ya es un poco más complejo, mucho más largo, mucho más difícil de abordar, porque la salud involucra a muchos sectores. Y al final, el que se afecta es el afiliado, la población. Y los sistemas de seguridad social están diseñados para proteger a la gente. Sin afiliado no hay seguridad social, ¿verdad? Pero ya en el tema del seguro familiar de salud, que es lo que crea la Ley de Seguridad Social, o sea, la posibilidad de financiamiento para que al final la gente tenga una protección en salud. Involucra a clínicas, involucra a médicos, involucra a enfermeras, involucra a las administradoras de riesgo de salud. Entonces, al involucrarse tantos entes, es de más difícil abordaje y de solución, porque se trata de medidas que incluso es el mismo Estado quien tiene que implementarlas en beneficio de la gente. Pero si nos ponemos a analizar, el Sistema Dominicano de Seguridad Social, en sentido general, ha dado grandes avances para la población. ¿Por qué? Porque una de las cosas es, si nos ponemos a medir, es que cuando la ley fue promulgada en el año 2001, el promedio de vida, la esperanza de vida al nacer se ubicaba en 66, 68 años, y al día de hoy, en 72, pues algo bueno estamos haciendo aquí en República Dominicana, y obviamente que eso va muy de la mano con lo que es el sistema de salud, porque sin salud no hay forma de que la esperanza de vida al nacer haya aumentado tanto. ¿Cómo mejorar, cómo hacer más rápida la búsqueda, el acceso a las pensiones? Por ejemplo, ya no tenemos el IDSS, porque una situación problemática. Cambiamos de modelo. Y se cambió ese modelo, pero resulta que hay personas que van al día de hoy, recogen todos sus años, como ellos dicen, que tienen trabajando en el Estado, van y someten una pensión, pero eso no es tan fácil porque estamos en ese viejo modelo. Yo conozco, por ejemplo, un caso de un caballero que reúne los años. Cuando él fue a la caja del seguro, como ellos le llaman, a buscar la certificación para someterla, pero eso se tarda años en darle esa certificación porque ellos tienen cajas, tienen un cuarto como este estudio lleno de cajas y ahí es que tienen que ir a buscar. Bueno, yo trabajé 10 años en la institución A, 3 en la B, entonces estamos en lo mismo prácticamente en ese segmento de la población. Bueno, viene heredado de lo que era el viejo modelo y precisamente eso fue lo que quisimos cambiar en el país, de evitar que ocurriera lo que ocurrió con el extinto Seguro Social. Pero también hay una realidad. El Seguro Social, parte de las cosas que no permitieron que el modelo
pues se manejara o avanzara como debía avanzar, porque hay países que todavía al día de hoy tienen un Instituto Dominicano de Seguros Sociales basado en un sistema de reparto como era nuestra ley antigua. Pero aquí, ¿qué ocurre? También los empleadores muchas veces no pagaban las cotizaciones en favor de esos trabajadores y si no cumplían con las cotizaciones, pues obviamente que la pensión a los trabajadores no se les va a garantizar, porque se tratan de modelos contributivos. Se contribuye para poder tener las cotizaciones y luego obtener el beneficio. Si no se logra demostrar la cantidad de cotizaciones, pues obviamente que la pensión no se va a garantizar. Pero el presidente Luis Abinader recientemente no, desde el año 2021-2022, emitió un decreto y unas disposiciones estableciendo que todos los trabajadores que le faltaran algunas cotizaciones, desde el gobierno se le iba a garantizar una pensión a esos trabajadores para tratar de que la mayoría de los trabajadores que cotizaron en algún momento al Seguro Social tuvieran derecho a una ¿Y protección. cómo digitalizar? Tenemos, la ley tiene 23 años. Estamos en el 24 y fue en el 21, tiene 23. Ya hace, Ahora el 9 de mayo cumple. hace rato que fue mayor de edad esa ley. Sí. Y tenemos ese problema de que todos esos expedientes que vienen de ese viejo modelo no están digitalizados. Hay que esperar 20 o 50 años más para que... No, realmente la mayoría de los expedientes están digitalizados. El Seguro Social pues hizo un gran esfuerzo en tratar de digitalizar todos los expedientes que tenían. Ahora, hay algunos que todavía al día de hoy se tienen que buscar de manera manual, pero la gran mayoría sí está digitalizado. Ellos tienen un sistema colocando el número de cédula actual y el viejo, porque muchas veces estaban con la cédula vieja, pues ahí se logra verificar la cantidad de cotizaciones de los trabajadores. Cuando no tiene la cotización, entonces se busca de manera manual. Okay. Temas importantes para todos los pacientes. Las enfermedades catastróficas, el copago y el ampliar el catálogo de medicamentos es un reto también que tienen. Otro de los grandes retos. Sí. Otro de los grandes retos. Cuando usted Otros. cuando usted le indican un medicamento en un consultorio, va a la clínica, pero lo que te cubre son los que tienen precios bajísimos, pero el que más usted necesita, no, que no lo cubre. Tratamiento, por ejemplo, contra el cáncer, bastante costoso. Sí. Pero déjame decirte que para las enfermedades de alto costo y sobre todo el cáncer es de lo que más avances ha tenido el Sistema Dominicano de Seguridad Social. En estos momentos se tiene una cobertura de más de 2 millones de pesos para lo que es el tratamiento del cáncer de adulto o pediátrico. E igualmente, la mayoría de los medicamentos que se requiere para tratar el cáncer está incluido dentro del catálogo de prestaciones. Eso es de lo que menos problemas tiene, sobre todo a partir del año 2021, cuando el Consejo Nacional de Seguridad Social comenzó a revisar ese catálogo de medicamentos y comenzó a accionar sobre este tema tan importante para la población dominicana, porque afecta la salud y el bolsillo de la gente. Entonces, quizás los medicamentos ambulatorios que son de más alta frecuencia y uso en el país, como por ejemplo esos medicamentos de uso continuo, la persona que sufre de hipertensión, de diabetes, esos quizás son los que más problemas pueden tener. Pero a nivel de enfermedades catastróficas y cáncer, ese capítulo de nuestro catálogo de prestaciones es el que más atención se le ha puesto en los últimos años. Igualmente, en el año 2021 salió una resolución muy importante para la población, que fue garantizar la cobertura integral de lo que es el trasplante renal. No tenemos muchos pacientes que necesitan o que tengan una insuficiencia renal que los lleve al trasplante, pero lo que sí teníamos es que antes no se garantizaba esa cobertura integral y por tanto, si no había esa integralidad, era muy difícil que el trasplante fuera exitoso al final de la jornada. ¿Por qué? Porque si yo como paciente tengo una insuficiencia renal, me recomiendan tener un trasplante renal, comienzo a hacer el tratamiento, pero mi seguro de salud no me cubre, por ejemplo, al donante, entonces yo no tengo los recursos económicos para poder costear ese tratamiento, obviamente que no voy a tener un resultado exitoso al final de todo el tratamiento. Igual, medicamentos. Había una situación un poco difícil dentro del catálogo y eso fue reformulado entre muchas autoridades que tuvieron que ponerse de acuerdo, Ministerio de Salud Pública, Consejo Nacional de Seguridad Social, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, el INCOR, o sea, muchas instituciones lograron por fin una cobertura integral y todo lo que necesita un paciente para que su trasplante renal sea exitoso está incluido dentro del catálogo de prestaciones. Yo tengo un pensar poco populista en ese sentido, y siempre lo he dicho. Los países que se apegan al subsidio, es decir, que el Estado tiene que suplir necesidades porque hay carencias,
yo creo que eso habla muy mal del Estado, no beneficia, porque el gobierno tiene que invertir dinero, mientras más pobreza, tiene que invertir más dinero en cumplir las necesidades de los pobres. Yo creo más en el sistema de que tienen que mejorar la calidad de vida en vez de darle. Pero ¿cómo afecta al sistema de seguridad social esas inversiones que hay que quizás desviarlas para poder cumplir con las necesidades básicas como la alimentación, la salud, para el sistema de seguridad en sentido general? Es decir, si hay un X cantidad de dinero que se pudiera utilizar para las enfermedades catastróficas, por ejemplo, quizás se están utilizando para servicios de alimentación y demás. O sea, ¿cómo impacta el sistema de salud en sentido general? Tú has dado en la diana. Realmente todo sistema de seguridad social se basa en el financiamiento, o sea, el buscar el dinero para lograr la protección. Sin dinero, pues no hay forma de proteger a la gente. Entonces, nuestro sistema, la cotización también en salud se trata de un 10.13%. Del salario del trabajador. Cuando tú ves los salarios en República Dominicana, un salario de 15,000, 16,000, 18,000, miren que han habido avances en los últimos tiempos porque se ha ido aumentando el salario mínimo de los sectores y del sector privado en sentido general, pero la realidad es que la cotización a la seguridad social se hace en función al salario del trabajador y con ese dinero se tienen que garantizar las diferentes prestaciones. El sistema tiene 3 seguros, el seguro de riesgos laborales, el seguro familiar de salud y el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, mejor conocido como seguro de pensiones. Cada uno tiene una forma de financiamiento. Salud tiene el 10.13% del salario del trabajador que va para las prestaciones en especie, es decir, para las atenciones médicas, va también para lo que son las prestaciones económicas, los subsidios, que ustedes saben muy bien que en estos momentos está en un proceso un poco difícil. La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que es la que administra y paga lo que son los subsidios del Seguro Familiar de Salud, enfermedad común, cuando un trabajador se enferma, esa licencia, ese periodo de licencia médica, que nuestro Código Laboral no obliga a los empleadores a pagar ese periodo de licencia médica porque el contrato de trabajo se suspende. Entonces, de ahí se saca ese dinero. No de idea. Bueno, en la realidad, legalmente, yo lo que soy es abogado y legalmente eso es lo que establece nuestro Código Laboral, pero la Seguridad Social vino a subsanar eso. El sistema paga a los trabajadores cumpliendo ciertos requisitos, a los trabajadores. Eso fue lo que pasó con el tema del COVID, que muchas personas llevaban la licencia, pero tenían que enviar esa carta a la superintendencia, claro que sí, para que pudiera pagar. Pero imagínense, la población enferma en una pandemia, sin nadie saber nada, el dinero es escaso, se acaba. Eso trajo muchísimas consecuencias. Al final, para seguir contestando tu pregunta, y discúlpame, sin financiamiento y sin buscar las formas del dinero, pues es imposible garantizar demasiadas prestaciones. Es decir, de ese 10.13% están las atenciones en salud, están las prestaciones económicas y está también la posibilidad del financiamiento de las operaciones de las entidades de la seguridad social. Entonces, todo eso, con un 10.13% de los salarios que tiene República Dominicana, pues ya se imaginarán el tremendo lío, pero es una realidad y con ese dinero y con ese financiamiento se tiene que hacer posible que la seguridad social funcione, porque sin ella los países no avanzan. O sea que República Dominicana tiene el gran reto de hacer las modificaciones que necesita esa ley para ver si seguimos subsistiendo. Sí, y va a seguir subsistiendo. Todos los sistemas de seguridad social necesitan mejoras, necesitan irse revisando y necesitan hacer las correcciones del lugar para garantizar protección. Gracias, Maribel Oleaga, por estar esta mañana con nosotros. Gracias a ustedes, un gran placer estar aquí. Bueno, señores, con esto hacemos una nueva pausa y al regreso mucho más contenido. Le dijimos que hay mucho hoy en Despierta Red, así es que al regreso otra entrevista les tenemos por ahí, que sé que le va a gustar mucho igual que las 2 anteriores que han tenido. Así es que con ello estamos de regreso.